Volvemos a esta primera mañana para abordar una gran problemática que no solo atraviesa la capital de la provincia, es a nivel país. Hay una generación que yo la llamo la generación del alquiler, la que no tenemos la posibilidad de tener el techo propio. No como ocurría, por ejemplo, con mis padres, que a mi edad ya tenían su casa, ya estaba construida, no habían tenido los vaivenes económicos que tenemos nosotros en la República Argentina y tampoco tenían las herramientas que se están buscando y que se han analizado hace muy poquito la semana pasada en la reunión del Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción para analizar justamente qué herramientas se pueden brindar para abordar esta gran problemática. Bueno, para hablar de este tema le voy a agradecer a nuestro invitado, a Lucas Simonielo. Bueno, con él, ¿cómo estás, Lucas? Bien, buenos días. ¿cómo estás? En más de una oportunidad hemos hablado de inquilinos, propietarios, esta generación que lamentablemente no tiene esa posibilidad por cuestiones económicas y por la realidad que les toca atravesar, ¿no? Enfrentar distintos gastos que hacen que no se pueda tener ese dinero para destinar y decir, bueno, vamos a comprar siquiera un terreno. Está bien que lo plantees como que no tiene esa posibilidad, porque el sueño de la casa propia está latente en un montón de jóvenes. Vamos a poner una franja entre 25 y 45 años. Sí. Muchas veces se dice que no, que es la nueva generación que solo quiere viajar, que solo quiere vestirse bien. Federico González Rouco lo decía el otro día en la actividad que vos bien hacías referencia, un economista muy joven, dice la generación de la tostada y el café de estilo. Y en realidad atrás de eso se esconde de que no hemos tenido la posibilidad de poder acceder al sueño de la casa propia. ¿Cómo se accede al sueño de la casa propia? Pensemos rápidamente cómo está estructurada incluso el país. Los ricos no necesitan del crédito. Los ricos son ricos, tienen para poder comprar al contado, porque en este país puedes comprar zapatillas en 30 cuotas, pero el inmueble lo tenés que comprar al costado. Lo que tiene que ver el banco de papá y mamá, lo que te puede prestar tu entorno familiar. No solo vivimos más, sino que cada vez las desigualdades son más latentes y la clase media no está tan fuerte como antes. A mi viejo, yo siempre contaba, le dejó mi abuelo una casa muy humilde, una pegada al lado de la otra para mi tío y para él, y a partir de ahí se edificó mi familia. Pero si nos vamos un poquito más allá, la herencia al vivir más es un poquito más tarde, entonces todos esos actos se dan más atrás de lo que se daba antes. Pero lo más grave de todo esto no son describir estas situaciones, que existieron siempre y van a seguir existiendo, sino que en Argentina tenemos un mercado muy débil del crédito hipotecario. El año pasado fue un boom de los créditos hipotecarios. Sí. 11.000 se dieron en todo el país. 11.000. Tenemos 3,5 millones de déficit habitacional, del cual el 50% es cualitativo, o sea, la calidad de la vivienda, y el 50% es cuantitativo, necesitamos vivienda. Por lo tanto, tenemos un montón de jóvenes viviendo con los padres, de jóvenes alquilando, y jóvenes alquilando no es ya con el empleo formal de antes, es con la patria monotributrista, o sea, con las complicaciones que tiene para poder llegar a un alquiler. Así que es un tema sumamente importante y para eso, como siempre, tenemos que tener datos para poder abordar esta temática y eso es lo que venimos construyendo en la ciudad de Santa Fe. Hoy esos datos, ¿qué les dan como realidad? Bueno, muy importante decirlo. Los departamentos, ¿no? Estamos viendo imágenes de la ciudad donde vemos muchísimos departamentos. Bueno, en esos departamentos en el 2001, que eran 27.000 unidades de departamentos, el 60% estaba en manos de propietarios, en el 2001. Estamos hablando estallido, crisis. En el 2022, lo dice el censo, no lo digo yo, pero sí lo trabajamos desde Encuentro, hay 40.000 departamentos, pero el 60% ya está en inquilinos. Ya lo tienen inquilinos, pagan todos los meses por un alquiler. Y esto nos muestra que en realidad mucho de la plata de la soja, de los buenos años que hemos tenido, se puso directamente en ladrillo. Significa que la gente por ahí que más tiene puede acceder como inversión para renta. La primera pregunta es si esos metros cuadrados no estarían construidos, ¿dónde estarían viviendo toda esa familia? Claro. Digo, hay que trabajar articuladamente con el sector privado, pero lo que necesitamos sí o sí es que se estabilice la macroeconomía y podamos tener más caudal de créditos hipotecarios. El gobierno de Santa Fe, a través del programa Nido, viene invirtiendo en créditos hipotecarios y es muy importante que una provincia lo haga. La nación lo debería hacer y cada uno de los bancos que han salido al mercado tienen que seguir trabajando en ese sentido. Pero eso se va a dar si la economía se logra estabilizar, si se vuelve a confiar en el país, porque para que alguien te preste, alguien tiene que haber depositado, es decir, alguien tiene que tener plata para poder... Y las dos partes tienen que ganar, así que es muy importante esto, lo que te decía, el poder tener datos para poder apostar a políticas públicas. Los inquilinos tienen normalmente
que no hay que denostar la situación, hay que trabajar, porque una buena política de alquiler también es una política de vivienda. Los inquilinos tienen dos problemas muy principales. Uno tiene que ver con los gastos de emancipación. Aquella persona de 25, 30 años que tiene que mudarse o que tiene que mudarse por primera vez, llega a pagar el alquiler. Lo que no llega a poder hacer todos los gastos de una para poder mudarse. Alta de servicio. Comisiones, sí. Alta de servicio, colocar el aire, sacar el aire, poner la estufa, todo lo que vos te imagines. Y para eso hay del programa Llaves del gobierno provincial, soluciones rápidas que te habilita un crédito a tasas totalmente subsidiadas de hasta 3 veces el valor del alquiler. Y el otro problema, reiterado por cierto, es las garantías. Resulta que yo ya llevo por mi 4º contrato de alquiler, siempre lo cumplo, pero siempre me piden la misma garantía y cada vez más grande. Y no son solo los recibos de sueldo, sino para los que vienen de afuera a estudiar, tienen que tener una propiedad acá. Si estamos diciendo cada vez hay menos propietarios, cada vez hay menos garantía para los inquilinos, por lo menos están más concentradas. Y ahí está llave garantía, donde también se estableció un seguro bancario para que pueda hacer frente a esta temática. Por lo tanto, invito a todos los inquilinos que están en condición de renovar alquiler o de buscar alquiler a no solo que se inscriban al programa Nido para poder acceder al crédito hipotecario, sino a estas soluciones para poder alquilar mejor. Estas herramientas sin duda son un camino, un paliativo tal vez hasta que, como decías, se estabilice la economía en la República Argentina y se pueda empezar de nuevo, ¿no? Y que esa posibilidad de llegar a la casa propia se pueda concretar sin haber tanta ingeniería, ¿no? Por parte de quienes la quieren. Tiene que ser una ingeniería posible y eso a cada uno lo suyo. Yo soy concejal de la ciudad de Santa Fe y para eso el Estado tiene que ser eficiente y tiene que ser eficiente en el otorgamiento del permiso, tiene que ser eficiente en el final de obra. Ustedes saben que si no hay final de obra, la unidad funcional no existe todavía, por lo tanto no se puede vender o hipotecar sobre esa unidad funcional. Nosotros tenemos que trabajar en las grandes discusiones que tiene la ciudad. Voy a poner el ejemplo, la estación Belgrano. Sí. Nosotros creemos que en esos terrenos y en cualquiera de los terrenos fiscales tiene que estar sí o sí mirándose quién es el destinatario final de esos inmuebles. Y hay un montón de familias que necesitan, como fue en el Procrear frente al Parque Federal, tener su primera vivienda. Bueno, en este lugar también que podamos trabajar para que se pueda acceder a la primera vivienda. En definitiva, como te decía, cada uno lo suyo. Nadie descubre nada diciendo que un gobierno municipal no puede prestar plata para comprar en escala departamento. Pero lo que puede hacer es tener un Estado eficiente que dirija las reglas de la construcción, no solo para que se construya de forma amigable con el ambiente, sino que para ese producido de departamento vaya a los que hoy no tienen vivienda. ¿Con qué? Con crédito hipotecario principalmente y con la intervención del Estado en lo que tiene que ver con ejecución de planes de vivienda. Lucas, muchísimas gracias por este tiempo. Es un tema que siempre que lo podemos abordar lo hacemos con ustedes. Desde Encuentro hacen unos trabajos muy minuciosos. Los números no mienten y muestran lo que es la realidad. Para poder construir las mejores políticas públicas tenemos que tener datos, números y decisión política. Por eso, como te decía, nosotros tenemos que contar con un Estado local eficiente que acompañe el desarrollo, pero a la vez que cuide la infraestructura de servicio, que cuide que se haga con calidad y que cuide que el destinatario final pueda ser, en algunos de los casos, las familias que necesitan un pedazo de suelo en el aire o en el piso para algo tan básico como vivir. Así que en ese sentido y en ese camino vamos. Gracias, Lucas. Gracias. Nos encontramos más adelante.